Buenos días, mitad de la semana, miércoles 8 de julio del 2020. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Les saluda Moisés Urbina, esto es Frente a Frente y un placer y un honor que nos sintonice tan temprano para informarse con el detalle de la política y la economía en El Salvador. Estamos en un día especial. Hoy Radio Qué Buena, 25 años cumple de estar al aire, brindando aquella sintonía necesaria con la música, los comentarios, las advertencias del momento en cada una de las situaciones y por supuesto de estar llevando a Frente a Frente también todas las mañanas. 88.9 FM, Radio Qué Buena. Felicitaciones en estos 25 años. La primera parte está con nosotros ya acompañándonos. Vale la pena destacar que ambas entrevistas este día serán en forma vía Sky, en forma remota. En la primera parte nos acompaña ya el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Moisés. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y felicidades a La Qué Buena por 25 años. Exactamente, 25 años. No es corto el tiempo, es bastantes años ya de estar al aire. Gracias por acompañarnos tan temprano. Un placer que nos acompañe en esta mañana de miércoles. En la segunda parte, desde ya, la invitación para que se mantenga pendiente la licenciada Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Hablaremos con ello de la extensión de la fase 1 del plan de reapertura económica y temas también de la realidad nacional, como así los dictámenes que se están analizando y discutiendo en la Asamblea Legislativa. Bien, comenzamos con el ingeniero Jorge Asbun. Estamos en una fase 1 de reapertura económica alargada por 15 días. La pregunta es bien sencilla y es la opinión que tiene el sector que usted representa, señor. Bueno, antes que nada, nuevamente felicitar a La Qué Buena, 105 años, cumple la Cámara este año, imagínate. Wow, 25 años La Qué Buena, este año la Cámara cumple 105 años y en los 105 años tenemos de representar y de ser representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa salvadoreña. Nuestros socios son 90% MIPYMES. Generamos 2.500, nuestros 2.500 socios generan alrededor de 200.000 empleos en todo el país y en todos los sectores. Entonces, obviamente, en estas situaciones, la representación gremial es muy importante, la guía que se le va dando a los socios y esta, pues, obviamente no es la excepción. En realidad es una situación es una crisis sanitaria que se convirtió en una crisis económica y que ahora está ya una crisis también humanitaria y los socios que son a quien nos debemos, que es el sector formal, pues necesitan mucha guía y eso es lo que la Cámara de Comercio e Industria ha estado haciendo en estos tiempos. Se necesita mucha guía. Ustedes han reiterado en varias ocasiones de que es necesario posiblemente tener un plan ordenado basado en protocolos de bioseguridad y que sea todo esto asesorado por un grupo de expertos. ¿Se mantiene la posición, me imagino? Sí, bueno, es correcto. Nosotros desde un inicio, desde hace más de 90 días, pedíamos dos cosas. Una cuarentena saludable y con balance entre la economía y la salud, poniendo la salud siempre por delante. Segundo, también una apertura gradual y con protocolos sanitarios. El sector formal, que es el que representa nuestra gremial, está cumpliendo los protocolos, está cumpliendo las medidas sanitarias. El mismo ministro de Trabajo vio a bien hacer esa aseveración y en ese sentido es importante dar apoyo también al sector informal. Con medidas de apoyo, de educación, una campaña masiva que les sirva a ellos a entender qué es lo que deben hacer e inclusive poderles apoyar desde el gobierno y desde todos los sectores para darles los insumos que necesitan, que muchas veces el sector informal no tiene los recursos para ni siquiera comprar una mascarilla. Entonces el sector formal está cumpliendo, el sector formal está aplicando los protocolos. Hay muchos del sector informal que también lo están haciendo, pero hay que apoyarle, ¿verdad? Y lo otro que estamos, pues, nuevamente reiterando es una campaña masiva para toda la población, no solo para los empresarios y los emprendedores, sino que también para la población en general. Y ya la Cámara también está trabajando en eso, con varias alianzas. En determinado momento, en varias ocasiones se ha mencionado también, debe de darse una reapertura con acceso a datos reales. ¿Existe alguna posibilidad dentro de la visión que ustedes tienen que los datos no estén siendo tan verídicos de lo que realmente es la pandemia en el país?
En varios sentidos, sí, y te explico por qué. Por ejemplo, te voy a dar el dato de los empleos. Hasta ahorita tenemos algunos datos de las AFP, algunos datos del Seguro Social, pero ante una crisis tan contundente y tan delicada como la que estamos viviendo, deberíamos de estar midiendo este tema por lo menos semanalmente. Y ahorita no tenemos datos oficiales ni siquiera del cierre de mayo, y ya estamos a julio. Entonces, no se trata solamente de que si los datos son correctos o son manipulados, sino que se trata de tener los datos lo más actualizados posibles para poder tomar las decisiones, porque la situación está evolucionando tan rápido y se está complicando tan rápido que si estamos tomando decisiones con datos no actualizados o con no la calidad mayor posible, entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. Si tú ves en los 90 días de cierre, nosotros siempre hablábamos de una caída del Producto Interno Bruto alta. Al principio se mencionaba un 5%, ya el Banco Central ya está acercándose a un 10% en sus estimaciones, y eso pues obviamente puede crecer. Y aún así también nosotros siempre hemos mencionado de una afectación aproximada de 300,000 empleos. No quiere decir que se van a perder los 300,000 empleos, pero sí están en riesgo o están afectados esos empleos. Entonces, en la medida en la que tenemos datos al día, reales, y que hay un equipo de las mejores mentes en todos los sentidos, en el sentido médico, en el sentido económico, en el sentido inclusive psicológico, porque el daño psicológico que le está haciendo a la población este tema es grandísimo y no se está midiendo, vamos a poder tomar las decisiones correctas y implementar las medidas en su momento. Porque las soluciones de hoy no sirven en 2 meses, y las que pudimos haber implementado hace 3 meses, ahora ya no tienen vigencia. Así que en ese sentido va el comentario. Ingeniero, cuando usted menciona una caída de 10 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto, cualquiera lo escucha y dice es un número más, pero en palabras muy sencillas para la población que no es economista, ¿cómo podría interpretarse, analizarse y qué significa? 10% es como 2.600 millones de dólares. Correcto. Es decir, 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares, si lo dividimos entre la población, es más de 2-3 días de salario de promedio, pues. Entonces, ahorita estás prácticamente perdiendo una semana de salario, 2 semanas de salario, y ahí nos vamos a ir acercando a un mes o más de salario. Entonces, cuando tú vives del día a día y vas a perder una semana, 2 o 3 semanas de ingresos, pues obviamente en tu año vas a tener una afectación. Hay ahorita en la fase 1, pues que como tú bien sabes, se trabajó con el gobierno en las diferentes fases de apertura, y en la fase 1 ya había como un 30% de la economía abierta, y eso es positivo porque pues ya la afectación va disminuyendo. En la medida en la que la economía pueda irse abriendo de una manera ordenada, paulatina y saludable, la afectación pues va disminuyendo. Y también pues obviamente ahorita ha habido una decisión unilateral del gobierno de atrasar la fase 1, atrasar la fase 2, y nosotros entendemos que debe ser paulatina y que hay un incremento en los casos de contagio. Pero considerando inclusive los comentarios de varios ministros en el sentido de que los protocolos se están implementando bien y hay seguridad ocupacional en el lugar de trabajo, especialmente en el sector formal organizado, sí es importante no tomar medidas determinantes. Tenemos que tomar medidas quirúrgicas. Es decir, cuando tú estás haciendo una cierre económico de la fase 2 completo, puede ser que estés dejando oportunidades para que no se pierdan algunos empleos sobre la mesa. Hay industrias en la fase 2 como los call centers que pudieran abrir, porque son muchos de ellos compañías multinacionales que seguramente van a cumplir las medidas sanitarias, que seguramente están apoyando inclusive a su personal con transporte, y que no tiene sentido atrasar 15 días la apertura de eso. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en consideración, y que esa mesa, la mesa donde estén los mejores doctores, los mejores economistas, lo que siempre hemos dicho, esa mesa es la que tiene que decir, miren, tienen razón, en la fase 2 hay ciertas cosas que no se deben de abrir ahorita, pero
para no afectar tanto todos los aspectos de la economía y de la salud, podemos tomar en consideración una fase 2 light, por así decirlo. Una fase 2 light. ¿Cómo podría interpretarse esa fase 2 light? Bueno, es lo que te acabo de mencionar. Si los mismos ministros están diciendo que el sector privado formal está cumpliendo los protocolos y está operando con seguridad ocupacional, y muchos de ellos le están dando el transporte a su personal, te daba el ejemplo de la fase 2 de los call centers. Si un call center puede abrir con seguridad ocupacional y dando transporte, ¿por qué no lo vas a dejar abrir? Es decir, hay cosas en la fase 2 que no deben de abrir. Nosotros siempre hemos dicho que nos extrañaba que no había una campaña masiva para educar a la gente en el uso del transporte público. Estamos nosotros preparando algunos contenidos y algunas campañas para ayudarle a la gente, al personal nuestro, de nuestras empresas y a la población en general, a usar el transporte público de una manera saludable. Es decir, puede ser, no tengo la data, no soy todólogo, pero por eso es importante que exista esa mesa. Puede ser que en la fase 2 ahorita abrir el transporte público no es lo más indicado porque no se han tomado las medidas previas para eso. Pero hay muchas cosas en la fase 2 que sí pueden avanzar. Entonces, al tomar decisiones, más drásticas, afectas cosas que tal vez no deberías de estar afectando. Entonces, sí, nuevamente, como tú bien dices, desde el día 1 hemos llamado a esa mesa, hemos pedido que se consoliden las mejores mentes del país para que en realidad podamos tomar decisiones técnicas y que no se tomen decisiones, totales, en el sentido de que no se va a abrir la fase, cuando en realidad hay cosas rescatables en la fase 2 que sí pudieran estarse abriendo, y eso permite ir avanzando el país y permite que no se pierdan empleos. Y se puede hacer con completa seguridad porque ya se comprobó, ¿verdad? No han habido focos de contagio en las empresas privadas formales. No los hay, esto está confirmado. Sí, no tenemos ni un solo, informe de que haya un foco de contagio en una empresa formal que está cumpliendo las medidas sanitarias. Solo para terminar de entender, perdón que le interrumpa, solo para terminar de entender la posición de la Cámara como tal, bien se pudo haber pasado en este momento a una fase 2 con algunos sectores y no cerrarla y alargar la fase 1 por 15 días más? Sí, es correcto. Nosotros sí creemos que la fase 2 completa no podía abrirse en este momento. Okay. En eso estamos de acuerdo. Pero hay cosas en la fase 2 que sí pudieran haberse abierto. En la medida en la que tú tenés una mesa técnica analizando esas cosas, puedes tomar decisiones que salvan algunas empresas y por ende salvan algunos empleos. Obviamente poniendo la salud por delante. Entonces, si hay empresas formales, inclusive multinacionales que están en la fase 2, que van a tomar todas las medidas sanitarias, que van a dar toda la seguridad ocupacional a su personal y que no les va a dar la oportunidad de abrir, pues es algo que hay que considerar. Creemos que sí es posible que hayan temas en la fase 2 que no deban de atrasarse. Y así también en la fase 3 y en la fase 4. Te comento una cosa. Estamos haciendo ahorita un censo con los socios y en su gran mayoría los socios de la fase 2, de la fase 3, inclusive los de la fase 4, ya están implementando e invirtiendo en todas las medidas sanitarias, desde barreras acrílicas, ya tener un stock de mascarillas, alcohol gel, desinfectantes y demás, para poder operar. Entonces, nuevamente, como ya muchos ministros lo mencionaron, el sector formal, privado, está cumpliendo con los protocolos, está operando con seguridad ocupacional. No hay focos de contagio en el sector privado, formal, organizado. Hay que apoyar todos, tenemos que apoyar al sector informal, que muchas veces no tiene los recursos para eso, pero sí tenemos que tomar decisiones técnicas para que en la medida de lo posible la afectación en los atrasos de las fases no genere más desempleo y incremente la crisis humanitaria. Te voy a dar un ejemplo de algo que hizo muy bien el gobierno. Ahorita no sé si te diste cuenta, pero por esto mismo había un gran problema de movilidad de mercaderías en toda Centroamérica.
Entonces, por ejemplo, Costa Rica cerraba la frontera a Panamá, Nicaragua se la cerraba a Costa Rica, era un gran problema. Y logró incrementar los días El Salvador, o sea, el gobierno tomó la decisión, tanto en aduanas como CEPA y demás, de que la carga en el país lograra permanecer y circular para no afectar la cadena de suministros. Es decir, tomaron una decisión técnica, inclusive cuando hay otros países que están dando menos días. Entonces, cuando en realidad tú te sientas y analizas las situaciones desde varios ángulos y tomas decisiones técnicas, se toman muy buenas decisiones como esa que te acabo de mencionar. Qué bueno. Y bueno, hay otras medidas, también se hablaba de un ferry en momentos antes de la pandemia, sobre todo por la pandemia ya, de continuar con los planes. No sé cómo habrán quedado esto, un ferry directo de El Salvador a Costa Rica, sobre todo por ese problema que se tiene con Nicaragua y el cierre de las fronteras. Pero volviendo al tema económico, señor, se esperaba una economía golpeada, una economía debilitada al final de la pandemia, de acuerdo a los números que inicialmente se sacaban por los periodos que se estaban estableciendo. Los nuevos plazos de las fases de reapertura nos estarían llevando hasta los primeros días de septiembre para volver eventualmente, si nada cambia y no hay picos más altos de la pandemia en el país, para aquella fecha a la apertura total. Para aquel momento la economía no va a estar solamente golpeada, sino que va a estar prácticamente en cama y en cuidados intensivos. Sí, y nuevamente, o sea, si tú, primero la salud siempre es lo primero. Claro. Pero si tú tienes un elemento bajo control en una empresa que está cumpliendo todos los protocolos sanitarios, está tomando todas las medidas sanitarias, y tú podés operar saludablemente, que ya lo comprobó el sector privado formal que sí lo podemos hacer, entonces no generar otro problema que es la crisis de empleo, y eso genera una crisis humanitaria, sino que tratar de ir discerniendo de una manera técnica qué se puede avanzar y qué no se puede avanzar. Hablemos de un posible peor caso. Digamos que cada una de las fases se atrase 15 días en abrirse. Estás hablando que vas a abrir el 1 de noviembre la fase 5. Digamos que eso fuera lo peor que pueda pasar. Para ese entonces la gente que está en la fase 4 y 5 ya no van a existir, pues. Entonces, no estamos diciendo que se abra abruptamente, nunca hemos dicho eso. Pero si ya se establecieron las fases, no tomemos una decisión de decir ya no vamos con la fase 2, sino que volvamos a sentarnos, ¿verdad? Incluyamos en esa mesa, porque nosotros inclusive como Cámara participamos en esa mesa en Casa Presidencial, junto con otras gremiales, muchas empresas, el secretario Catán, la ministra de Economía, hicieron una gran labor liderando ese esfuerzo. Entonces, bueno, antes de decir no vamos a la otra fase, sentémonos, incluyamos algunos doctores en esa discusión, incluyamos más elementos de decisión y veamos qué de esa fase 2 puede procederse y que de esa fase 2 no se puede. Porque si seguimos atrasando 15 días cada fase, vamos a llegar a noviembre en la fase, ¿verdad? Entonces, no se trata de cerrarlo todo. Es como cuando un doctor quirúrgicamente va a remover un tumor. Si tú tienes un tumor en el brazo, no te cortan el brazo de inmediato. Tratan de salvar el brazo y sacar el tumor. Es lo mismo, tú tenés que tener una precisión quirúrgica para tomar las medidas y que afecten lo menos posible al todo, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado que nosotros estamos haciendo. Obviamente, hay medidas que ya están encaminadas para también paliar y poder aguantar estas fases, porque con que no se atrasen las fases ya es complicado. El tema del fideicomiso, que nosotros trabajamos en él y estamos muy de acuerdo en que es una herramienta necesaria, urge que la Asamblea lo autorice y urge que el Ejecutivo también solicite fondearlo. Porque si a una pequeña empresa que está a punto de colapsar le apoyas con un crédito a 10 años, con un año de gracia y a una tasa de interés del 3%, puede ser que eso lo salve. De hecho, tuvimos una conferencia regional con todos los presidentes de las cámaras de comercio en nuestra gremial regional, que ya se llama FECAMCO, y uno de los comentarios que se decía ahí es, pues,
en esta crisis, no cerrar el negocio ya es ganar. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuántos empleos vamos a salvar con las medidas que estamos tomando? ¿O cuántos vamos a destruir por tomar medidas sin tener todos los elementos sobre la mesa? Ingeniero, ¿hay dictamen ya favorable de la comisión respectiva en la Asamblea Legislativa para llevar al pleno de la Asamblea? Tengo entendido que en las próximas horas, precisamente el dictamen sobre el fideicomiso y poder iniciar con este plan de ayuda económica para aquellas empresas, sobre todo de las medianas hacia abajo, que hayan tenido problemas con esta pandemia en estos momentos de cuarentena. Sin embargo, se escuchan también voces del Ejecutivo en el que se subraya y se repite constantemente, lo dijo ayer incluso el mismo secretario privado de la Presidencia, que en este momento lo que se necesita en el país es una cuarentena estricta de 15 días. Y cuando dijo estricta es subrayado y bastante pronunciado. Sí, habría que ver qué datos está él usando para tomar esa decisión. En realidad, te repito, yo no entiendo en qué momento, por ejemplo, o bajo qué indicadores la fase 2 se atrasó, o bajo qué indicadores la fase 3 se pudiera atrasar. Por eso es bien importante tener una mesa integral, no solamente con las gremiales y los empresarios, sino que como esta es una crisis que es generada por la misma pandemia, tenés que tener los doctores dándote esos indicadores. Porque si el indicador acordado, digamos, es que va a haber más de X cantidad de contagios al día y en base a eso no es que no vas a poder avanzar a la fase 2, sino que vas a tener que regresar al cierre total, como lo menciona el secretario, pues bueno, de esas son las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo con los médicos. Nosotros no estamos en contra de tomar decisiones, y decisiones duras, puede ser un cierre total, pero estamos en contra de que no haya un plan general y que no haya una mesa técnica para tomar esas decisiones. Eso es todo el tema. Puede ser que un cierre total, al tomar la decisión y la opinión de muchos doctores, sea la solución. Nosotros en la Cámara, como no somos médicos, nos hemos asesorado con muchos médicos y ellos sí creen que así como ha habido cierres focalizados de empresas, porque según las fases, también es posible que deba de haber cierres focalizados geográficamente delimitados para poder controlar brotes de la pandemia. Entonces, yo lo que sí creo es que, nuevamente, si tú quieres salvarle el brazo al paciente porque tiene un tumor, no siempre la solución es cortar el brazo, sino que tener el conocimiento para poder hacer una operación quirúrgicamente precisa, ¿verdad? Entonces, habría que ver qué datos se está viendo para poder hacer esa aseveración, ¿verdad? Muy bien. Ingeniero, usted siempre ha sido muy diligente y ha estado con nosotros en varias ocasiones aquí mostrándonos los últimos datos que se tienen de las encuestas que hacen a sus agremiados para ver cuál es el panorama que se maneja. Han cambiado los números de la cantidad de empresas que pudiesen ya haber cerrado o estar a punto de cerrar y la cantidad de trabajadores que podrían estar en este momento sin empleo y la proyección que podría darse para el final de este año. Depende de esto que estamos haciendo ahorita, porque como te decía, cuando estaba la economía cerrada, la afectación era de 100 millones de dólares al día y de 10,000 empleos que sufrían cada día. Ahora la economía está abierta como en un 30-40%, entonces eso casi ha bajado a la mitad, pero sigue habiendo afectación. Entonces tú imagínate una empresa que está en la fase 4, que tiene 20 empleados y que ahora va a tener que abrir casi hasta septiembre. Obviamente sus empleos están más en riesgo que nunca, porque antes tenía por lo menos la esperanza de abrir pronto y ahora ya sabe que no va a abrir sino que hasta septiembre, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos haciendo una encuesta no solo nacional, sino que regional con FECAMCO, la vamos a tener lista, esperamos la otra semana, y estamos haciendo tantas encuestas tan seguidas. Un conocido me decía, mire, ¿por qué están haciendo tantas encuestas tan seguido? Por lo mismo que te mencionaba en un principio, porque tú tienes que tomar decisiones con datos actualizados, porque la situación está cambiando tan rápido que de nada sirve saber
cuáles fueron los datos del Seguro Social de mayo. Necesitamos los datos de la semana pasada, de ser posible. Entonces, con buena información puedes tomar buenas decisiones. Bien. Por eso hemos hecho tantas encuestas. Esperamos la próxima semana ya tener la regional, y ahí también vamos a poder comparar la afectación de la pandemia en todos los países de Centroamérica contra El Salvador. Y hacer valoraciones de cómo estamos con el resto de países centroamericanos, que también es un punto muy interesante. Yo quiero solo regresar y darle así para atrás un momento en los dos números que usted me dio, porque son tal vez de los mejores indicativos que se quedan grabados y que preocupan definitivamente. Solo permítame repetirlos y me confirme usted si son así. Estábamos en un nivel de $100 millones en pérdida diarios. Eso fue en el cierre total. Sí. Ahorita ya estamos, digamos, con un 30-40% de la economía. Por eso yo te decía que yo estimo que andamos en la mitad de eso, pero siempre estamos perdiendo $50 millones de la economía diaria, y en vez de 10,000 empleos hay 5,000 empleos en riesgo cada día que pasa, pues. Ese era el segundo número. Estábamos en el momento de cuarentena y cierre total en una pérdida de 10,000 empleos por día. ¿Es así? Es correcto. Eso estamos hablando del sector formal e informal. Son números altísimos, señor. Sí, es que es la realidad. Si tú vas y ves que tanto negocio cerrado, cuánta gente trabajaba, por ejemplo, en todos los centros comerciales, en los centros comerciales que están ahí cerca de su foro, toda esa gente, ¿qué está haciendo? Va a recibir salario por 6 meses seguidos sin trabajar. Es muy complicado que alguien pueda hacer eso. Entonces, son empleos que están en riesgo definitivamente. Y como te mencionaba, cuando esto empezó en marzo, mucha gente, la esperanza era, bueno, va a durar un mes, va a durar 2 meses, ya vamos a salir de esto. Ya llegamos a julio y ahorita tenemos un calendario de apertura que llega hasta septiembre, con posibilidad de llegar hasta octubre o noviembre. Entonces, alguien que está en la fase 4, que tal vez estaba aguantando la peña, por así decirlo, para abrir en agosto, pues, ya claramente tiene un panorama de cerrar, ¿verdad? Totalmente diferente, exactamente. Muy bien, ingeniero, le voy a pedir nos espere. Vamos a hacer la primera pausa comercial para nuestros anunciantes. Vamos a volver en aproximadamente 1 minuto y medio y tenemos algunas ya interrogantes bastantes y también comentarios de los amigos televidentes. Volvemos en 90 segundos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este miércoles. El ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, nuestro invitado en estos primeros 45 minutos. Hay algunos comentarios de los amigos televidentes e incluso algunas denuncias que están señalando lo que podría estar ocurriendo y lo que ellos piensan. Gustavo Mendoza: es un espejismo el show de estos préstamos, no darán nada a las pymes. Las verdaderas pymes que luchan han tenido problemas históricos de mora, por lo tanto serán excluidas por DICON. Y de nuevo los usureros saltan de alegría. ¿Algún comentario, ingeniero? Inclusive podés acceder a él si tenés una clasificación C o D, y hay 100 millones que es para el sector informal. Yo creo que en la medida en la que empiece a funcionar, debemos de estar todos atentos a que el funcionamiento sea el adecuado y esperemos que lleguen los recursos a la gente que en realidad más los requiere. Está enfocado a la MIPYME y son los más vulnerables, los que más necesitan apoyo en este momento, y pues hay que estar pendientes. No debería ser así como menciona el televidente. No debería ser así. Muy bien. ¿La distribución es la adecuada, considera usted, que se va a hacer con estos fondos que van a ser entregados para la reactivación de las pequeñas y microempresas? Sí, creemos que es un buen proyecto, creemos que el fideicomiso va a ayudar. No va a resolver todos los problemas, pero sí va a ayudar bastante. Entonces, en la medida en la que la Asamblea lo apruebe y el Ejecutivo solicite fondearlo lo más pronto posible, se van a salvar la mayor cantidad de empleos posibles. Bien, hay mucha gente que se está contagiando, señor, y yo creo que hemos pasado ya del momento de ver únicamente números y cifras diarias de contagios positivos a pasar a conocer de personas que son familiares o buenos amigos que están batallando contra el COVID. Y por eso viene la pregunta de algunos televidentes que dicen, bueno, ¿cómo y hasta qué punto debe ponerse en una balanza economía y salud de la población?
Sí, yo de hecho, y lo digo con mucho pesar, tengo un gran allegado de la familia que falleció no hace mucho, y la verdad que o sea, es algo terrible y duele mucho. Y yo creo que él estaba en un sector muy vulnerable por su edad y por tener precondiciones. Yo creo que si el virus va a seguir aquí con nosotros un año o dos más, los más vulnerables tenemos que nosotros, los que podemos salir a trabajar, cuidarlos, tenemos que mantenerlos en casa, tenemos que darles algún tipo de vida, porque si tú tienes 75 o 80 años y te van a tener en tu casa todos los días por los próximos 2 años, pues también eso le va a generar una depresión y un problema emocional a la gente terrible. Entonces, pensemos en eso, pensemos en que si el virus va a estar aquí en los próximos 2 años, vamos a esperar en nuestras casas hasta que tengamos una cura, o vamos a cuidar a los más vulnerables y vamos a ser responsables los que podemos salir a trabajar en cuidarlos y mantener a los más vulnerables. Yo creo que por ahí va la cosa. Lo importante y la buena noticia es que en el sector privado formal ya se vio que hay protocolos que podés operar con seguridad, y en la medida en la que tomen las medidas, la mascarilla, la limpieza de manos, el distanciamiento, el riesgo de contagio es mucho menor, ¿verdad? Sí, señor, mencionan otros amigos televidentes también esto. Jorge Loar, le creemos porque el gobierno exige a las empresas privadas, pero no a sus propias instituciones que ya comenzaron a elaborar normalmente. Prueba de ello, que vaya al Ministerio de Trabajo a ver algunas unidades militares de la Fuerza Armada que tienen a todos en las oficinas al 100%, hablando precisamente de los contagios. Bueno, si eso es verdad, yo creo que pues ahí está la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, a donde los mismos miembros del ejército pueden abocarse. Yo lo que sí creo es que si hay algún recurso que necesite la policía o la Fuerza Armada que no se esté consiguiendo, en esa misma mesa técnica donde yo te menciono, se pueden conseguir inclusive donaciones internacionales por parte del sector privado para poderles apoyar. Lo que pasa es que si no sabemos cuáles son las necesidades es complicado, ¿verdad? Sí. Obviamente yo estoy seguro que con la empresa privada en países amigos podemos conseguir donaciones para las necesidades que tengan. La cosa es estar sentados y platicarnos y ser sinceros en el sentido de que, mira, no puedo logísticamente proveerle a la Fuerza Armada esto y esto. Bueno, sentémonos, encontremos una solución y apoyémonos juntos. Este no es un tema de que quién tiene la culpa. Este es un tema de que cómo todos vamos a jalar la carreta para salir adelante, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué es el análisis que hacen ustedes de las finanzas del Estado y en qué momento se encontraría? Porque muchas empresas han cerrado, han dejado de operar y naturalmente muchos no estarán pagando los impuestos respectivos correspondientes a estos meses. Se habla de alguna falta de liquidez, por lo menos en este momento. ¿Tiene usted conocimiento? Mire, lo que sí tenemos es la información que se ha visto pública por parte del ministro de Hacienda, que él ya estima que va a andar el déficit de ingresos arriba de 1.000 millones contra el año pasado. Y si ya teníamos un déficit de 1.000 millones, más la caída no ahorita presupuestada, pues es un problema fiscal enorme. Yo sí me llamó bastante la atención ver en algunos datos de empleo que en realidad no ha habido ningún tipo de ajuste en el gasto de personal del gobierno. Yo sí creo que nuevamente, si estás en una mesa a donde hay sinceridad, a donde hay deseos de sacar adelante las cosas, hay muchas formas de hacer más eficiente el Estado sin tener que afectar al personal. Simplemente reestructuraciones sin tener que quitar gente, inversión en tecnología y demás. Yo sí creo que es momento de unidad, es momento de sinceridad, es momento de empatía y es momento de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo,
nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento al personal médico, a los doctores, a las enfermeras, también a la Policía Nacional Civil, al Ejército, todos ellos servidores públicos que en realidad, muchos de ellos servidores públicos, porque hay doctores y enfermeras también privadas, que están dando todo para protegernos a nosotros. Entonces, con ese mismo espíritu, creo que debemos de operar todos en el gobierno y todos en los sectores privados. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos, muchas cosas que podemos ayudarles. Hay un proyecto, por ejemplo, de telemedicina que pudiéramos apoyar al Ministerio de Salud si es que existiera una apertura, porque uno de los grandes problemas que tienes ahorita es que como empresa privada, digamos que una empresa grande, multinacional, que tiene sede en Estados Unidos y tiene allá en Estados Unidos 10,000 pruebas COVID, no las puede importar a El Salvador para hacerle pruebas a toda su gente. Okay. Eso no debería de ser así. Entonces, pero si estás con sinceridad y estás en realidad hablando en una mesa y estás acordando ese tipo de cosas, puede ser que esa empresa no solo mande las 10,000 para su personal, sino que consiga una donación de 100,000, ¿verdad? Y lo mismo con la telemedicina. ¿Qué pasa? Mucha gente no sabe dónde hacerse la prueba COVID, tiene miedo porque dicen que los van a meter en algún hospital y ya nunca los van a volver a ver los parientes. Entonces, la gente muchas veces ni siquiera va a consulta. Es algo que es un error. Se ha estigmatizado el COVID y en realidad lo que hay que hacer es tratarlo a tiempo. Entonces también existen ofertas de apoyo para telemedicina que la gente pueda hablar y decir, mire, yo tengo esto y esto, y se le puede aconsejar por medio de médicos del Ministerio de Salud. Hay muchas cosas en las que el sector privado podemos apoyar al gobierno, y estoy seguro que en la medida en la que se vayan tomando decisiones quirúrgicas y no decisiones de cortar el brazo, vamos a apoyar bastante al país y a que no haya, aparte de la crisis sanitaria, económica y humanitaria que haya, existan nuevas crisis, ¿verdad? Hay que tratar de evitarla, ¿verdad? Con lo que comenzábamos esta plática, usted dijo que hacía un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que tomaran en cuenta sobre todo la decisión que ha tomado la comisión respectiva con un dictamen favorable para este fideicomiso. Sin embargo, parece que en las últimas horas se han mencionado mucho condicionantes para la aprobación del mismo, sujetas a un comité evaluador. Este debería ser la forma y el procedimiento, tener un grupo técnico de especialistas en el tema económico para la distribución de este dinero a través del fideicomiso para las empresas que lo necesiten. Mire, por la naturaleza de un fideicomiso ya hay un marco legal que lo rige y hay entes auditores que lo rigen. Yo hablo más de una mesa más estratégica, viendo todos los elementos. Porque tú estás viendo, el fideicomiso es una solución específica para un problema económico de la empresa micro, pequeña y mediana del sector privado, formal e informal. Es decir, esa ya es una solución a un problema que se tomó en coordinación con el gobierno. Estuvo la Cámara, estuvieron otras gremiales, estuvo ANEP involucrados, pero esa ya es la solución. Es decir, la mesa y el análisis debe ser para definir las soluciones. Yo creo que el fideicomiso en sí, como ya está diseñado y ya está procesado, y ya está, consensuado en la comisión, creo que puede avanzar. Ya existe en la ley del fideicomiso y en la Contraloría Pública lo que ellos mencionan. Ahora, si eso al final del día debe ir, pues no hay problema. Nosotros lo que queremos es que la solución llegue lo más pronto posible a la gente que está a punto de cerrar su negocio. Lo importante es que no lo atrasen, que se pongan de acuerdo y que no lo atrasen. Sí, debería entrar en vigencia lo más pronto posible. Ahora, tiene que llevar dos etapas también esto: la aprobación de los diputados y la verificación, la sanción del presidente de la República. No solo eso, sino que el Ejecutivo debe de solicitar qué préstamos son los que van a fondear eso. Sí.
Entonces ahí yo me imagino que el Ejecutivo ya está trabajando en eso, porque aunque ya esté la ley hecha, si no hay una solicitud de fondeo, pues no se va a activar el fideicomiso, nunca va a recibir dinero. Lo importante nuevamente es, este es un vehículo, es una solución para un problema. El problema es que la MIPYME tiene 3 meses sin recibir ingresos. Hay algunas que van hasta la fase 4, que van a tener 5 o hasta 6 meses sin recibir ingresos. Entonces, si no se les da liquidez, no van a sobrevivir. Este es el vehículo para esa solución. La solución es la liquidez a las empresas para salvar el empleo. Entonces, esto se tuvo que haber tenido antes, ya no perdamos más tiempo y démosle las soluciones a esas MIPYMES que están a punto de colapsar. Muy bien, hay un momento que no se puede evitar y el Tribunal Supremo Electoral lo ha dicho, vamos a tener elecciones a finales de febrero, tal cual y como lo establece el calendario electoral. Y si bien uno quisiera separar los dos momentos, la emergencia pandemia, la fase de reapertura y las cuarentenas que hay en el país, ha comenzado ya básicamente una campaña política de cada uno de los institutos que están perfilando a los que podrían ser sus diputados y alcaldes para los próximos 3 años después de las elecciones de febrero del próximo año, señor. Va a venir a mezclarse un momento que siempre ha sido crítico para el país y siempre ha significado una disminución en la actividad económica con una pandemia. No hay tal vez momentos de una tormenta perfecta peores como estos dos que se van a dar simultáneamente en el país. Bueno, lo importante ahí es que todos tengamos altura, ¿verdad? Si el sector privado va a estar en la lucha de rescatar el empleo y el sector público, médico y de seguridad nacional va a estar también con toda esa crisis aún sobrecuesta, debe haber una autorregulación del político partidario para tener ciertos niveles de caballerosidad, diría yo, y de autorregulación nuevamente. Hay muchos elementos que no van a poder darse, como son los meetings y todas esas cosas que les gusta hacer a los partidos políticos. Y bueno, el hecho de que tú y yo estamos en una entrevista a distancia usando las tecnologías, también pues creo que tiene mucho que ver, tienen que modernizarse los partidos políticos también. Muy bien, señor, no tenemos más tiempo. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado y permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar tan temprano en la mañana de este miércoles. ¿Un llamado final? Un llamado a agradecer y reconocer la labor de todo el personal médico, de los doctores, las enfermeras, también los que están en primera fila, la policía, el ejército, y tengamos empatía, apoyémonos entre privados y tengamos responsabilidad. Este es un tema en el que todos vamos a salir adelante en la medida en la que tengamos empatía y responsabilidad. Muchas gracias, Moisés, y felicidades nuevamente a la radio por 25 años y bendiciones a todos ahí en TCS. Gracias y felicitaciones también a la Cámara por estos 105 años que me dijo se estarán cumpliendo este año. Gracias, señor, por haber estado tan temprano. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí vía también remota a través de Skype la licenciada Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y de gabinete de gobierno. Continúe con nosotros, tenemos abierto también el Twitter para las preguntas que considere convenientes para la comisionada. Ya volvemos.